nuestros televidentes, gracias por continuar con nosotros en toda la programación que traemos día a día para todos ustedes. Recordemos que la doctora Livia Esperanza Romero nos estuvo acompañando en la emisión pasada, hablándonos acerca de las pensiones en general, los requisitos, y terminamos hablando de la pensión de vejez. Doctora, bienvenida a las cámaras de APRECUS y a nuestro programa El Abogado en su casa, El Abogado en su hogar. Hagámosle un pequeño recordelis a todos nuestros televidentes acerca de la pensión de vejez. Muy buenos días a todos. Claro, con mucho gusto. Pues de eso se trata la tarea de repetir, que esto se vuelva muy pedagógico para que las personas vayan recordando cositas muy puntuales. Como dices, la semana pasada hablamos del tema de la pensión de vejez, que es una prestación, decíamos que era una prestación económica que reconoce el sistema de pensiones a los afiliados. Y que para tener derecho en este momento a la pensión de vejez, a partir del 1 de enero del 2015, el número de semanas aumentó y ya estamos todos iguales con que tenemos que acreditar o haber cumplido un mínimo de semanas de 1.300. ¿Por qué digo un mínimo? Porque si la persona tiene acumuladas más semanas, pues va a ser muy favorable para este afiliado, porque en esa misma medida podría aumentar el porcentaje del monto de su pensión. Entonces, no lleguen a 1.300 semanas y quieran parar ya, porque hoy en día sí es muy importante, si se puede, y si la edad les permite continuar cotizando, háganlo, porque pues van a aumentar, porque hoy realmente se parte de una base muy pequeña. Eso en el sistema de ahorro individual es completamente diferente. ¿Sí? Acuérdense que allí les decía que era por el capital que ahorre la persona. Entonces, esto de las 1.300 semanas, 57 años mujeres, 62 años los hombres, es en el caso del régimen de prima media administrado por Colpensiones. ¿Sí? Bueno, dejemos ya ese tema ahí, y pues son muy extensos, habrán muchas preguntas que podemos ayudárselas a resolver a través de los correos, de la asesoría personal, de la llamada, pero pues hay que preguntar. Exacto, doctora. También es muy importante para todos nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales tener en cuenta estos tips, estas recomendaciones de la edad y las semanas cotizadas para poder tener una pensión de vejez. Y como lo dice usted, también es importante que ellos recuerden que cualquier pregunta la pueden hacer a través del correo, a través de los números telefónicos que estamos dando permanentemente, o a través de una cita previa con la doctora para que ella les amplíe la información. Vamos a seguir hablando precisamente de las pensiones, y en este caso la pensión de invalidez. Cuéntenos un poco acerca de este tema. Bueno, esta es una prestación económica también que ofrece el sistema, y que podríamos encontrarla o acceder a ella a través de dos vías. Una, cuando se da el riesgo de origen común, y el otro es cuando el riesgo se presenta como consecuencia de una enfermedad de origen profesional o un accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces son dos vías distintas. ¿Sí? Si la persona está afiliada a pensiones y se accidenta, se enferma, pero no tiene nada que ver con su trabajo, entonces tendrá, la vía es el sistema general de pensiones. Y si se accidenta o se enferma con ocasión del trabajo, tendrá que ser a través de la afiliación que le tiene su empresa, a través de los riesgos laborales, o si es independiente, pues hoy en día también los independientes pueden estar afiliados a riesgos laborales, entonces a través de la entidad de riesgos laborales que se encuentre afiliada. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. También otra manera pues, de acceder a esa pensión, es muy importante tenerlo en cuenta cuando el empleador no ha afiliado a ese trabajador
que se le olvidó, porque no quiere, porque no le interesa, porque quiere infringir la ley. Entonces, pues gravísimo, se le accidentó un trabajador, se le enfermó, pero como es en razón del trabajo, pues ese empleador tendría que entrar a pagar Todo. todos los beneficios, incluidos la pensión, si a ello hubiera lugar para esta persona no afiliada. Entonces, Doctora, hagámoslo con ejemplos para que la gente pueda entender. Estoy yo en mi empresa y desgraciadamente me pasa algo y pierdo un dedo. Contémosle acerca de esa pensión de invalidez frente a este ejemplo más o menos. bueno, entonces la persona está trabajando y se accidenta. Entonces, pues, bueno, hay un protocolo, la empresa tiene que darle información a su ARL, que este empleado tuvo un accidente y simplemente la persona queda ya a través de la ARL, tiene que hacer todo, le van a prestar todos los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, por el tiempo que sea necesario, ¿sí? Dependiendo la gravedad, ¿sí? Pero si dice ya ahí se perdió un dedo, pues ya hubo amputación, pues ya no, ya ni modo. Entonces tendrían que entrar a valorarlo, ¿sí? Una vez el médico tratante, porque siempre se hace a través del médico tratante, va diciendo, lo va orientando en su tratamiento y dará un concepto de rehabilitación o de no rehabilitación. Entonces, cuando esta persona no tiene el concepto de no rehabilitación, pues entonces ya tienen que entrar a calificarlo. ¿Quién lo va a calificar? Pues primero cuando la ARL que la esté atendiendo, pues va a dar un concepto diciendo el origen de ese accidente. Entonces va a decir, es un origen laboral, ¿sí? Y qué pérdida de capacidad tiene, porque lo que se va a mirar ahí, lo que se va a medir, a cuantificar, es eso, es la pérdida de la capacidad laboral de esa persona. Entonces lo que se va a establecer es ese porcentaje de pérdida, ¿sí? Y ahí es cuando la persona realmente en la vida diaria patinan muchísimo, por decirlo así, en un lenguaje muy cotidiano. La gente no sabe qué hacer porque empieza vaya al médico, vuelva, que me visitaron en una semana, que en un mes, que vuelva, que una cirugía, pero la gente no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, en el caso que me dice, ya tendrían que inmediatamente entrarlo a calificar. Es importante ahí, en esa calificación, que la persona, ahí es donde tiene que asesorar, porque una persona no sabe interpretar, no tiene ni idea de lo que está diciendo el resultado que le están entregando. Ellos le dicen, no, usted no necesita abogados, usted lo puede hacer solo, pero es que a veces necesitan es que no entiendan, justamente, ¿sí? Y la gente se queda muy tranquila porque la enfermedad, si fue un accidente, pues tiene que calificarlo que sea de origen profesional, ¿sí? Que fue de trabajo. Y fuera de eso tienen que decir, miren, es que el accidente ocurrió en diciembre del 2016. Será esa. Van a calificar también la fecha de la estructuración de esa invalidez, desde cuándo quedó así. Listo, Sí, eso es muy importante. Si la persona no tiene en cuenta esos aspectos, entonces, pues, esa calificación va mal. Y si no está de acuerdo, tiene que manifestarlo, diciendo no estoy de acuerdo. Entonces, pues ahí estamos los abogados justamente para eso, para presentar un recurso, para sustentar por qué razón no está, cuáles son las razones de la inconformidad. No solamente decir no estoy de acuerdo, porque pues lo mandan a las juntas de calificación de invalidez, que es allí donde van a hacer una nueva valoración médica con ese conjunto de exámenes y de pruebas que tienen, y van a decir, el señor perdió con ese accidente que tuvo una capacidad de 5, del 10, del 15, del 20,
30, bueno, no sabemos, pues los médicos son los que van a decir hasta dónde ese accidente limita su capacidad laboral. Y si no está de acuerdo, hay una segunda instancia que es la Junta Nacional de Calificación. Entonces, mire que sí es algo muy importante porque una persona que tuvo un accidente como eso, pues ya es una limitante que tiene de por vida, hasta que muera. Entonces, ¿cómo no ponerle atención y dedicarle la asesoría que eso requiera? Es importante eso. Si es una enfermedad, exactamente, entonces la gente no sabe cuántos días de incapacidad tiene, en cuánto tiempo después de estar incapacitado tienen que calificarlo, quién puede pedir la calificación, ante quién. Entonces todo eso es importantísimo que lo conozcan. Entonces, pues esas serían las recomendaciones para la gente respecto a la pensión de invalidez. Eso es importante que todos nuestros televidentes lo conozcan. Si tienen algún accidente en la empresa donde laboran, una enfermedad a causa de ese trabajo, pues es mejor que se asesoren con un abogado a la hora de pedir una ayuda precisamente con esta pensión de invalidez. Doctora, ¿quiénes tienen derecho a la pensión de invalidez y cuáles son los requisitos que deben cumplir? Bueno, muy bien. ¿Quién tiene derecho a una pensión de invalidez? La persona que ha sido declarada inválida, ¿sí? Es decir, que su discapacidad, su limitación supera el 50%, le da un porcentaje superior, igual o superior al 50%. Entonces ya se considera esa persona inválida, ¿sí? Entonces por eso es tan importante hacer bien la tarea, porque hay enfermedades que dejan a la persona completamente fuera del mundo laboral y resulta que después ya no las incapacitan y no hay quien les responda, ¿sí? Entonces las calificaciones son muy importantes, que los califiquen bien, que los califiquen desde el momento en que efectivamente quedaron inválidos. Y entonces quien tenga el 50% o más de pérdida de capacidad laboral podrá solicitarle al sistema su pensión de invalidez. Ya sea cualquiera de los dos sistemas. No. Digamos, Colpensiones o el otro tipo de sistema podría esta pensión Por eso, de invalidez. si el evento, el accidente o la enfermedad es de origen común, se vienen para Colpensiones o se van para el fondo al que estén afiliados, al fondo de pensiones. Pero si tiene que ver con el trabajo, se tienen que ir a la ARL, que es quien tendría que pensionarlos. Deben también acreditar que tienen un número de semanas, como mínimo haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de la enfermedad. Eso es también muy importante, porque si la persona no tiene las semanas o le están tomando el tiempo, porque pues igual si la persona estaba cesante, pues no tiene, de pronto en el último año estuvo desafiliado, no le cubrimos porque le falta semanas. Entonces son solamente 50 semanas, en los últimos 3 años son 1 año de cotización, ¿sí? Que las puede cumplir en los últimos 3 años, ¿sí? Entonces hay que mirar muy bien esa parte. En principio pues serían esas dos cosas, el grado de invalidez y el número de semanas de cotización, ¿sí? Entonces mi recomendación es, hay mucho trabajo por hacer con las calificaciones, muchísimo trabajo para revisarlas, para mirar que los porcentajes estén bien, que el manual único de calificación haya sido bien aplicado. Entonces ahí con mucho gusto estamos los abogados que trabajamos o conocemos un poquito de esta materia, pues tenemos más idea de poderlos orientar y de poderles llevar sus casos. En pocas palabras, no nos dejemos meter los dedos a la boca referente a las pensiones. Sí, yo pienso que la mejor recomendación es esa. Y mejor asesorarnos. Despierten porque pues el derecho lo tienen, una persona que está afiliada. Insisto, quien no está afiliado al sistema de pensiones, pues se pierde de estos beneficios, de estas prestaciones, ¿sí? Entonces las personas a veces dicen, no,
tienen la manera, son independientes y tienen la manera, podrían hacer un esfuerzo, pues estar afiliados, estar protegidos, estar amparados y prefieren no pagar. Entonces, no es para beneficiarios, es para cotizantes. No Las necesariamente tiene que prestaciones estar en una económicas, empresa. porque muchas veces las personas están como beneficiarios de un cotizante. ¿Qué hace el sistema? Les presta los beneficios hospitalarios, médicos, quirúrgicos, pero no hay prestaciones económicas. Exacto. Y una prestación económica puede ser, como en este caso, una pensión para toda la vida, puede ser, ¿sí? Listo, doctora, todos nuestros televidentes ya saben los temas que hemos estado hablando con la doctora Livia Esperanza, es el tema de pensión. En la emisión pasada estuvimos hablando de pensión de vejez y en esta pensión de invalidez, para que usted tenga en cuenta todas las recomendaciones que ella nos está dando para que usted, a la hora de pelear, digámoslo así, con su empresa frente a estas pensiones o contra la ARL o las distintas entidades correspondientes, sepan cómo hacerlo. Así que asesórense precisamente con los especialistas en estos temas. ¿A dónde se pueden dirigir, doctor? Antes de despedirnos, sí quiero hacerle una precisión, que ya se lo dije, pero que no quede de pronto esa inquietud en las personas. Quien debe responder son los fondos, Colpensiones o las ARLs. No es el empleador. Si el empleador tiene afiliado a su trabajador, no tiene ningún problema, porque pues tiene asegurados esos riesgos. El empleador responde única y exclusivamente cuando no afilió al trabajador. Cuando no ha cumplido, digamos, pagándole sus pensiones. Sí, cuando la cotización no lo tiene afiliado. Entonces la gente avíspese, reclámele dónde está mi afiliación, cuál es mi ARL, porque la ARL la escoge la empresa. ¿Sí? Ellos son los que escogen a dónde afiliar al trabajador. Entonces, ¿a cuál ARL me tiene afiliado? Y la paga, no le descuentan 100 pesos al trabajador, no, esa cotización. Además es una cotización muy económica, entonces la paga al 100% el empleador. Entonces pregunten porque pues después de una vez que haya sucedido el riesgo, pues ya es imposible. Como cuando usted compra un seguro de un carro, si usted no lo compró antes pues ya después no le va a servir para ese siniestro que se presentó. Y la recomendación más importante que nos ha dado la doctora Livia es que usted puede averiguar cuántas semanas lleva cotizadas, desde cuándo, por internet, o dirigirse precisamente a estas entidades de pensiones. Correcto. Ahora sí, doctora, los números telefónicos, ¿a dónde se pueden comunicar? Con mucho gusto, mi número celular 310-807-7811. Mi correo electrónico es liviaesperanzaromero@hotmail.com, o de manera personal, los que quieran conocerme, con mucho gusto, en la carrera séptima 363. Estoy en el tercer piso de este centro comercial acá en Zipaquirá, donde estaba la tienda olímpica. En el tercer piso, en la oficina 310, ahí me pueden encontrar. Ya saben todos nuestros televidentes, si ustedes quieren saber de este u otros temas con los especialistas, entonces se pueden comunicar con ella o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Aprecus Canal 5 o Twitter, Aprecus Rayal Piso TV. Ahí nos dejan todas sus inquietudes que nosotros se las pasamos a ellos para que nos las respondan en todas nuestras emisiones. Ustedes continúen con nuestro programa Píldoras de Fe y nos vemos en una próxima emisión.